por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización. El Agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tremendo programa, así que la invitación desde ya es con mucho cariño para que nos acompañen el resto de esta próxima hora. Gracias por estar ahí. Estamos a lo largo de nuestra extensa red de emisoras en todo Chile de Radio Agricultura y por supuesto también aquí a través de Agricultura TV. Hoy vamos a, gracias a Point, a tener un programa con dos interesantes entrevistados. Uno es William Evelyn, fundador y CEO de Viña Tumuñán. ¿Saben dónde queda Viña Tumuñán? Yo se los voy a contar. Y también vamos a estar conversando con Gonzalo Becerra, gerente general de Ecotriza, sobre la prospección de terrenos sembrados 25-26, las novedades sobre ese estudio. No se lo pierdan, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos de lleno con el programa del día de hoy. Estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Bien, y ya estamos con ustedes. Les voy a contar lo que les prometí. ¿Dónde queda la Viña Tumuñán? La Viña Tumuñán, fue fundada el 2012 por William Evelyn y su familia con la plantación del viñedo de Cabernet Sauvignon de mayor altitud en la región de Colchagua, un valle montañoso que se ubica por ahí, por San Fernando hacia la cordillera. Me refiero a los Andes de Colchagua. Se trata de un proyecto boutique, un proyecto de propiedad y operación familiar, donde se prioriza la calidad y el reflejo del terroir por sobre cualquier otro interés. El viñedo está ubicado, como les decía, en la precordillera de los Andes, a 720 metros sobre el nivel del mar. La viña se encuentra en el límite mismo de lo que es la producción de uva en Colchagua. Tuve la oportunidad de conocerla hace algunas semanas, un lugar maravilloso, mágico. Y la verdad es que he querido invitar a su fundador y CEO, William Evelyn, porque detrás de esto hay una historia que me parece digna de contar y de que ustedes la conozcan. William, gracias por estar aquí en El Agro. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar contigo y en Radio Agricultura. Un sueño. Ya ven ustedes de inmediato que William obviamente no es chileno. ¿De dónde viene William Evelyn? Yo soy británico, pero llevo 26 años en Chile y tengo 2 hijos chileno-británicos. Entonces me considero británico, pero con raíces chilenos. Con raíces chilenas. 20 años directamente allá en los Andes de Colchagua, ¿o no? 18 años en los Andes de Colchagua y antes trabajé en el sur de Chile en la pesca con mosca, en los lodges de la Patagonia, Lago General Carrera. O sea, William, llegaste a lo más maravilloso de nuestro país, el sur, ¿o no? En mi opinión, casi todo Chile es maravilloso, pero la parte que más me gusta es la cordillera de Colchagua. ¿Dónde estás ahora? Sí. Sí, en realidad, no, retiro lo de maravilloso porque el norte tiene un encanto maravilloso también, así que ya. Sí. Un país de diverso paisaje. Pero vamos a lo primero. ¿Qué significa Tumuñán? ¿Y por qué representa el espíritu de tu proyecto? Tumuñán es el nombre del río que corre entre medio de la viña y siempre encontré el nombre fonéticamente muy bonito, pero no sabía qué significaba.
un amigo mapuche me dijo, William, no lo puedo decir exactamente qué dice, pero es algo como lugar de encontrarse con uno mismo. Y lo encontré precioso y bueno, está en las montañas, solo, reflexionando. Realmente te encuentras con uno mismo y encontré un nombre muy, muy bonito para nombrar. ¿Y Tumuñán es de origen mapuche? Sí, correcto, sí. Antes en este valle hubo un tribu que se llamaba los Chiquillanes, pero el nombre Tumuñán tiene su proveniencia en Mapudungun. Ah, perfecto. Ya, y es el nombre del río que corre por ahí. Exactamente, sí. Y cuéntanos, William, ¿cuándo llegas? O sea, cuando llegas a Chile, ¿cómo llegas a ese lugar? ¿Por qué te quedas ahí? Fue un sueño desde que era niño tener mi propio lodge de pesca con mosca. Yeah. Y siempre he escuchado que la Patagonia no solamente está en el sur, pero está en la cordillera. Entonces fui a investigar terrenos en justo en los valles al oriente de Curicó, de Rancagua, de San Fernando, y encontré este hermoso valle del río Tumuñán y estaba realmente embrujado. El bosque nativo, los ríos, las truchas, la gente, una maravilla. Entonces, por suerte, encontré una propiedad perfecto y desarrollé mi sueño, que era un lodge de pesca con mosca, y ahora es un lodge de vino y de pesca con mosca. ¿Y qué caracteriza a la Viña Tumuñán como proyecto familiar, como proyecto boutique? ¿Cómo lo describirías tú? Somos un complejo turístico con 3 cabañas, senderos en el bosque nativo, una viña, una sala de catas, comida campestre, no pituco, pero no rústico, así como... No pituco. Disculpe, sí, que aprendí español acá en Chile. Genial, todos entendemos perfectamente, que me da risa. William, ¿y tú? Ya partiste como un proyecto, un lodge, pescado con mosquitos. Sí. Y después el viñedo. ¿Y por qué el viñedo? Un amigo que trabaja en la industria de vino vino a tomar y a hacer asados, que hago todo el tiempo, y me dijo, oye Will, ese campo, era la viña, antes era un potrero donde tenía 3 o 4 caballos. Me dijo, sería espectacular plantar una viña. Y en este momento mi cerebro derritió y mi ego fue al estratosférico. ¿Ya? Y era un sueño, también otro sueño era como tener una viña, hacer vino. ¿Y tú sabías algo de eso o no? Pensé que sabía mucho más que realmente sabía. He aprendido muchas cosas. En realidad sabía casi nada. Pensé que iba a ser mucho más fácil. Pensé que vender el vino iba a ser más fácil. Pensé que producir uvas iba a ser fácil. Pero ahí está. Sí. Y está hecho realidad. Ya vamos a hablar de los vinos, y de la producción de Viña Tumuñán, y que son espectaculares y que ahora tú podrías decir que es un proyecto exitoso. Sí. ¿O hay muchas ganas de crecer? Cuando dije complicado, eso no significa que no disfruté el viaje, simplemente que el viaje fue con mucho más baches de que esperaba. He tenido éxitos en los últimos años, he tenido fracasos, me ha pasado de todo, pero el proyecto realmente está, para usar el término, ganando fruta. Estamos con importantes ventas en Europa, en Brasil, y a nivel nacional estamos intentando, darlo a conocer. Sí. Oye, eso. William, el lugar, ¿qué quieren que les diga? Es de verdad de otro mundo, es maravilloso. Pero este lugar,
el terroir, ¿no? Es distinto y hace a los vinos tener una característica especial, que ya vamos a hablar de eso también. Pero lo que te quiero preguntar, ¿por qué es considerado un terroir extremo? Principalmente por las temperaturas. Tenemos noches frío en verano que normal tener 6, 7 grados mañana mismo. Entonces, cuando hay temperaturas de 3 grados o menos, la para de mandar su ácido fenólico y azúcar a la uva y la guarda en las raíces por la próxima primavera. Eso refiere a un terroir extremo, porque si un poquito más frío ya no logramos el madurez que necesitamos para producir un vino excelente. Ya. ¿Y tiene sus riesgos el producir bajo esas condiciones? Bastante, porque si no llegas a el Brix y a la acidez perfecto, no produces un producto perfecto, y nosotros estamos dedicados a producir perfección. Pero la buena, Verónica, de estar en este terroir extremo es que la fruta madura lentamente, y generalmente las cosas que son lentos son mejores. Yeah. Y nosotros a veces cosechamos en los primeros días de mayo. Entonces, mira. Sí, están colgados ahí absorbiendo la esencia de los Andes por meses y meses. La fruta es mejor que la fruta del valle, pero tenemos el riesgo que con un año difícil no vamos a tener buena fruta. O sea, si bien tiene sus riesgos, también tiene sus beneficios. La altura y el clima, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las bondades? ¿Cómo inciden en los vinos? Bueno, un clima más frío significa que la fruta tiene menos azúcar y por ende el vino tiene una sensación en boca más elegante, más ligera. El sol, que es más fuerte en montaña, pigmenta la piel a un color más intenso y suaviza los taninos presentes en la pepa. Entonces tenemos un vino elegante, ligero, con taninos suaves y un color intenso. Oye, y que aquí ya tenemos los vinos, si ustedes los pueden ver ahí en la mesa, después los vamos a ver en forma más particular. Pero antes te quiero preguntar, ¿qué rol cumple también la geología, el tipo de suelo? Es un rol muy importante. Cuando la viña o la para está estresado, por ejemplo, tiene que trabajar fuertemente para buscar humedad, agua, nutrientes. Este trabajo la hace producir más ácido fenólico. Yeah. Y el ácido fenólico es probablemente el ingrediente clave, por decir algo, que hace las uvas tener un buen sabor. Entonces, el suelo que tenemos nosotros en Tumiñán es un suelo aluvial, coaluvial, pero también con una mezcla de ceniza volcánica. Tiene muy poco nutrición, minerales por decir algo. Entonces las raíces tienen que trabajar fuertemente, penetrar profundamente en el suelo, buscando humedad, buscando nutrientes, y ese se refleja en el vino, es más mineral. ¿Y el bosque nativo esclerófilo, que también está ahí circundando el lugar, tiene alguna influencia o no? Mucho. Tú no sé si recuerdas cuando estabas caminando allá con Juan Pablo y Martín, si pudiste oler las aromas del bosque nativo, porque el quillay, el pelmo, el litre, el maitén, todos estos árboles, especies tienen flores, aromas, polen, y este terroir en el aire, digamos, se absorbe la fruta. Entonces, el vino Tumiñán también tiene como la esencia del bosque nativo presente en sus aromas y sabores. Hablemos de los vinos, ya que hablamos de los vinos, hablemos de los vinos. Voy a pescar. Ay.
El primero que vamos a analizar es este, que es un rosé, ¿sí? ¿Esto es el rosé o no? Este es rosé Cabernet Sauvignon. Es un rosé Cabernet Sauvignon. Primero que nada te quiero preguntar por esa etiqueta. ¿Qué significa esa flor? La flor se llama chamico. Su nombre científico es Datura stramonium. Es una maleza, ¿Ya? pero también representa serpientes en el jardín de Edén. Es un flor usado por brujas en sus rituales. Es un flor súper tóxico, súper potente. No lo recomiendo a nadie. Es una flor tóxica que existe en el lugar. Que usan las brujas en sus rituales. ¿Ya? Y las brujos, los chamanes. ¿Y por qué esta flor está en la etiqueta de este rosé Cabernet Sauvignon? Porque crece en abundancia entre las paras de Tumiñán y lo encuentro alegórico al significado de Tumiñán, que es lugar de encontrarse con uno mismo, que no siempre es algo bello que tú encuentras. El lugar es bello, pero también hay una energía un poco oscuro. Y la es flor, que tiene algo de... Sí, tiene algo y en la noche es como mágico, sí. como... Tú sacaste una foto, me mandó... Nos fuimos a meter al viñedo ahí en la noche. Hay energía en este lugar. Sí, la luna, no, increíble. Ya, ¿y este rosé qué características tiene? Tiene sobre todo características florales. ¿Ya? Pero también con frutos rojos, algo de frutilla, quizás frutilla verde, durazno. También tiene una textura un poco más grueso que un rosé. Los rosés normales son generalmente de Garnacha, Merlot, Syrah. Cabernet Sauvignon no es una cepa tan común para hacer un rosé. Entonces lo encuentro que tiene un poco más cuerpo que el rosé corriente. Es muy, muy bueno. Yo ya lo probé. Will, toma la otra botella y cuéntanos qué es eso. Esto es nuestra Tumiñán Cabernet Sauvignon 2023. ¿Ya? Un excelente vino. Ponte bien cerca frente al micrófono. Ahí. Disculpa, ya. Ahí. Sí. Este vino ganó en una cata internacional de Robert Parker 92 puntos. Wow. Y Robert Parker, como puede decir, él no toma prisioneros. 92 puntos de Robert Parker realmente es un gran complemento. Es, como hablé antes, un vino elegante, con cuerpo medio, grado alcohólico 14, mucho sabor a grosella, a frutos negros, excelente con el asado, pero también solito, con pastas. Es un vino elegante como fino. Incluso no lo recomiendo tanto con cordero al palo o algo así. Es algo un poco más sutil. Casi para tomárselo solo. Eso lo voy a hacer después de la entrevista. Estoy muy nervioso. Oye, William, ¿y estos dos componen el portafolio del viñedo o hay un Syrah también, o no? Ocupamos a veces Syrah para agregar más fruta al vino. Ya. Entonces tenemos un Assemblage 2021 que es 60% Cabernet y 40% Syrah. El Syrah lo conseguimos en Viña Coile, en San Fernando. Te iba a preguntar, ¿cómo partió inicialmente la elaboración de los vinos de Viña Tumuñani y cuál fue el aporte, cuál es su relación con la Viña Coile? Bueno, yo era amigo con Cristóbal Unduraga, que vino a visitar la viña, y en este momento estaba muy deprimido. Las cosas no estaban yendo muy bien. ¿Quién estaba deprimido, Cristóbal o tú? No, yo, sí, porque tuvo un enólogo que no creía mucho en el proyecto, que decía que el sector era demasiado frío para Cabernet Sauvignon, y
pues, el viñedo estaba bajo del ataque de conejos, tenía muchos problemas. Y Cristóbal vino y fuimos a dar una vuelta de la viña y probó las uvas y dijo, ¿sabe qué? Aquí hay potencial para producir excelencia. Mira. Y yo dije, ¿estás seguro? Y puso su brazo arriba de mi hombro y dijo, sí, weón, estoy seguro. Y él después mandó su viticultor a ayudarme, mejoramos la poda, hicimos otro tipo de raleo, desoje. Entonces, el lado viticultural me ayudaron mucho y allá en la bodega también son expertos, son profesionales, son muy apasionados, dedicados. Entonces tengo mucho... Oye, pero ese otro enólogo se está cortando las venas ahora. Sí. Es un gran personaje también, pero... No, es que son realmente excelentes los vinos de Viña Tumuñán. ¿Cuánto produce hoy? ¿Y dónde exportan? Estamos produciendo aproximadamente 4.000 botellas de tinto y 2.000 botellas de rosé. Yeah. Y tenemos los vinos en Inglaterra, en Suecia, en Brasil y por supuesto en Chile. William, ¿y cuáles son tus proyectos? ¿Quieres llegar a... O sea, hoy quieres llegar a más, abrir nuevos mercados, aumentar la producción, aumentar el consumo en Chile? ¿Cuáles son tus proyectos? Todo. No sé si aumentar la producción. Yo prefiero tratar de aumentar la calidad y me encantaría convencer mis amigos y compatriotas chilenos que tienen que, por favor, tomar más vino. Hay que tomar una botella diaria por lo menos. ¿Tú encuentras que tomamos poco los chilenos? Muy poco, sí. Pero hemos aumentado el consumo de vino en nuestro país. Estos últimos años te diría yo que han sido medios difíciles en general para la viticultura, pero también en relación a lo que era antiguamente hemos aumentado el consumo de vino. Falta todavía. Tengo entendido que el consumo por cápita en Chile es solamente 12 litros por persona. Claro. Si lo comparas con Argentina, Italia, Francia, Inglaterra, consumimos 30. Claro. Entonces, es un tercio del consumo normal. Tal cual. Y lo que siempre hablamos aquí en el programa, que hemos entrevistado muchas viñas, es que, y siendo un país productor, gran productor de vino, consumimos poco. Sí, el vino es patrimonio chileno. Yo vengo del Reino Unido, donde el vino chileno es súper prestigioso, muy buen visto. Y la gente, los británicos, cuando piensan en Chile, piensan en un lugar que produce excelentes vinos. Mira. Entonces, el chileno, por favor, toma su patrimonio, toma sus vinos, y vas a encontrar todo un mundo de sabores y aromas y el pasión y el profesionalismo de los chilenos a su ejemplar está presente en el mundo de vinos. William, déjame preguntarte, ¿cómo sorteas tú, cómo sorteaste la pandemia, cómo sorteas la escasez de agua que hemos vivido aquí en nuestro país, una crisis hídrica impresionante? No sé si te ha afectado tanto ahí en el... ¿Cómo has sorteado y cuáles han sido las mayores dificultades? ¿Refieres a los eventos catastróficos naturales como terremotos, inundaciones o sociales? No. Naturales. Naturales. Bueno, tú abres el periódico y hay eventos, actos de Dios naturales en todo el mundo que son complicados. Entonces, a mí me ha pasado un par de cosas, pero estoy muy agradecido. Tengo mi casa, mi auto, los niños, el gato, los perros. No me ha pasado nada tan terrible. ¿Tú vives allá mismo? Sí, todo el año.
Y uno va y sale William a recibirlo, pero y fascinado contando su proyecto. Hablemos de enoturismo. ¿Qué puede esperar quien visita la Viña Tumuñán? Bueno, en Viña Tumuñán escuchamos Radio Agricultura y espero que las escuchadores, por favor, vengan a visitar Viña Tumuñán. Yo les espero. Me gustaría incluso hacer algún tipo de oferta si me dicen que vienen del radio. ¡Qué buena idea! ¿Ya? Sí, ¿Qué? ¿cierto? ¿Cuál es la oferta? 50% de descuento No. en la carta de vinos si mencionas Radio Agricultura. Ya saben, ¿ah? Hasta fines de marzo. Ya, hasta fines de marzo. Ahí está, sí. Buenísimo. Yo voy a volver. Oye, Radio Agricultura, el agro, 50% de descuento en la cata de vinos. Sí. ¿Qué más se encuentra quienes vayan? Ofrecemos comida campestre. La señora Jessica, la señora Constanza son expertos en la cocina. Tenemos una huerta gigante con los frutos del valle, gracias a Patricio Torres por eso. Y entonces ofrecemos rico comida, senderos en el bosque nativo. Una experiencia única. Experiencia, sí, exactamente. Y unos vinos maravillosos. Y una piscina increíble. Y vino, obviamente. Obviamente. Y vino en abundancia. William, y esa es tu cámara. Y entonces, ¿dónde la gente... ¿Cuál es tu Instagram, tu página web? ¿Dónde? viñatumuñan.com es la página por el vino. Ya. Tumuñan.com es la página por las cabañas, la piscina, el restaurante. Y en Instagram es, ¿cómo se dice? @Vina Tumuñan, pero es Vina _ Tumuñan. Vina bajo Tumuñan, ¿ya? Por el vino y Tumuñan Lodge, Ya. en una palabra por Sí, el Lodge, sí. Oye, William, 20 años en nuestro país, contento, feliz. Ahora que ves tu proyecto hecho realidad. 26 años. 26. Sí. Y Muchos años. ¿Tenemos, William, para muchos años más? Espero, sí. Yo quiero, bueno, no quiero ser tan móvido, pero quiero morir en Chile. Oh. Y me encanta. Sí. Qué bueno. Ojalá te quedes aquí para siempre, porque no solo eres muy amable, sino que además... estás produciendo, estás trabajando nuestra tierra. Gracias. Para los chilenos. Así que muchas gracias, que te vaya muy bien, que este 2026 sea muy bueno. Y ya saben, les recuerdo, vayan. Esto es San Fernando hacia adentro, 40 minutos, nada, es muy cerca. Lo van a pasar increíble y de parte de Radio Agricultura, William les va a hacer un tremendo descuento. Un abrazo a todos. Gracias, William. Muchas gracias, Verónica. Un placer. Feliz de haberte tenido con nosotros. Y nosotros, nos queda la próxima entrevista. Vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes recordarles que llegó Primeris. Es el nuevo lanzamiento de Point con solo 120 gramos por hectárea. Mejora calibre, color, resistencia al estrés. Es más que un alga. Es distinto. Es Primeris. Otro producto de Point. Nos vamos a separar, ya volvemos. Gracias, William, nuevamente. Gracias. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y seguimos aquí en El Agro junto a ustedes. Cambiamos totalmente de tema. El monitoreo satelital de cultivos se ha consolidado como una herramienta clave para conocer con mayor precisión cómo, dónde, cuándo se está sembrando en el país, entregando señales que son tremendamente relevantes antes de la cosecha. Los resultados de la prospección de superficie sembrada 2025-2026 muestran cambios importantes en cultivos estratégicos como el trigo y la avena. Y además de la incorporación por primera vez de arroz, cebada y lupino, lo que permite una mirada mucho más completa del escenario productivo nacional.
Con estos datos sobre la mesa, el desarrollo ahora es analizar qué dicen las cifras de la temporada en curso, cómo se proyectan en términos de comportamiento del mercado y la producción de cara al año 2026. Para profundizar en este tema, vamos a conversar con Gonzalo Becerra, gerente general de Cotriza, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, y tú, Verónica, muchas gracias nuevamente por darnos un espacio en tu programa, muy contentos de volver. Bienvenido al agro, y la verdad es que hablar de Cotriza, recordémosle a la gente qué significa Cotriza. Así es. ¿Qué es Cotriza? Cotriza es el diminutivo de Comercializadora de Trigo Sociedad Anónima, una empresa del Estado que el próximo año cumple 40 años, no, este año, 2026. 2026, pues sí, ya estamos en el 2026. Sí, porque uno sigue funcionando muchas veces en el 2025. El próximo año cumplimos, en noviembre, cumplimos 40 años. Wow. De una empresa que se creó, Verónica, primero que todo para comprar la producción de pequeños productores. Yeah. Esa fue la génesis de esta Yeah. empresa. Inicialmente los privados tenían una participación también relevante, cerca de la mitad, y la otra mitad era estatal, y fue cambiando en el tiempo. Chile se abrió al libre comercio, ya comprar la producción a un cierto nivel de precio era medio cuestionado porque podía significar un eventual subsidio, y implicó que esta empresa se tuvo que ir repensando en el tiempo. Ya. Y ahí aparece qué focos puede tener esta empresa. Ya. Si bien no abandona la posibilidad de desarrollar programas de compra, que me imagino que va a ser parte también de nuestra conversación, cuando existen ciertos elementos de anomalías en el mercado, también la empresa se proyectó desde el punto de vista de qué otro aporte como empresa estatal podía dar. Y ahí aparece la información, una información que esté disponible en tiempo y forma para mejor toma de decisiones, que es lo que vamos a conversar a continuación, pero también el darle soporte a esta ley de transacciones agropecuarias, sirviendo de árbitro cuando hay diferencias entre agricultores e industriales que transan su producto durante la temporada. Tal cual. Vamos a anotar aquí para que no se me olvide, te voy a preguntar más adelante respecto de eso. Partamos por este estudio, que son las otras cosas que realiza. Para partir en simple, ¿qué es el monitoreo satelital, Gonzalo, de cultivos, y por qué se ha vuelto tan relevante para el sector? Mira, nosotros nos dimos cuenta hace un par de temporadas que en los diversos debates se señalaba que las cifras oficiales que existen en el mercado, primero, había cierta disconformidad con respecto a la actualización del marco muestral, que era un tanto antiguo, y también que las cifras salían relativamente en periodos que no eran tan útiles, y a nivel nacional. Entonces nosotros lo que hicimos fue ocupar este espacio complementando el dato oficial que hoy día existe en el mercado. Ya. Y dando una apertura a nivel regional y comunal. Ya. Antes de que empiece la cosecha, que complemente el dato, como decía, oficial, pero que permita que agricultores o quienes están del lado de la oferta puedan tener mejores condiciones de negociación, y también quienes demandan estos granos puedan también dar señales que permitan que al final se produzcan puras eficiencias, que en definitiva es mayor bienestar para todos, claro, para todos los que componen la cadena. Y ya con los resultados 25-26 sobre la mesa, ¿cuáles son las principales conclusiones, el balance que hacen ustedes? Sí, como no respondí completamente la pregunta, solamente decir que nosotros utilizamos las imágenes satelitales. ¿En qué sentido? Los cultivos refractan o retroversionan una luz que es interpretada por un algoritmo que es entrenado y que da una primera estimación que después es optimizada con diversas iteraciones y visitas a terreno, yeah, que permiten ir ajustando hasta llegar a más de un 92% de certeza de la cifra final, digamos. Ya, correcto. Entonces, lo que nosotros nos tiene súper contento es que partimos con 2 cultivos, el año siguiente agregamos la avena, al trigo y el maíz, y hoy día tenemos 6 cultivos que estamos reportando en nuestra página web. Y como tú me consultabas sobre los hallazgos, ¿sí? Bueno, primero, de lo que tenemos medición, el trigo es el más relevante, con más de 150.000 hectáreas cultivadas en el país. Yeah. Después viene la avena con 100.000. Y de ahí ya el maíz, que la medición va a estar probablemente a fines de enero, pero que rondó el año pasado los 60.000 hectáreas. De ahí, por primera vez, mostramos cebada, en torno a las 20.000 hectáreas. Arroz, 20 y tantas mil hectáreas. Y lupino,
menos que esa cantidad, cerca, no tengo la cifra exacta, pero en torno a las menos de 10.000 hectáreas. Pero ese es el orden de magnitud de las cifras que nosotros entregamos. Gonzalo, y 150.000 hectáreas en el trigo, ¿qué señales da esto, por ejemplo, respecto a los años anteriores? Es un aumento en relación al año anterior que había disminuido la producción. ¿Ya? Ahora, si uno habla con una persona que está de años en esto, te dice, mire, antes nosotros teníamos 1.000.000 de hectáreas que cultivábamos, 150.000 es una cifra bastante menor, pero rescatamos que hay un aumento de más de 10.000 hectáreas en relación al año anterior. Y eso nos parece tremendamente interesante porque no hay abandono del cultivo, por decirlo de alguna manera. Si tú miras la avena se mantuvo mucho más estable. Yeah. Es en el trigo donde hay un fuerte incremento. Ya. ¿Y por qué había disminuido? ¿Por qué ahora aumentó? Bueno, ¿se sabe eso, no? Sí, bueno, hay ciertas hipótesis. Cuando nosotros reportamos la superficie sembrada, reportamos un número de hectáreas. Pero esas hectáreas rinden distinto dependiendo del campo. Eso cuando se transforma a producción, si tienes un alto rendimiento, vas a tener un número alto de producción, y si el rendimiento es bajo, la producción va a ser menor. Nosotros creemos que hubo un tema en los rendimientos del año pasado que implicaron una caída, y también las expectativas de precios que los agentes o los agricultores tuvieron en mente a la hora de sembrar fueron más por la avena y no por el trigo en esa temporada donde cayó. ¿Y el rendimiento tuvo algo que ver la sequía o no? Por supuesto, los efectos climáticos alteran el rendimiento y efectivamente hubo ahí un efecto. Lo que nos parece interesante, y esos son desafíos que tenemos para el futuro, es ver cómo van rotando estos cultivos, porque si tú siembras trigo una temporada, a la siguiente ya no puedes sembrar lo mismo, entonces te vas moviendo entre decisiones que buscan rentabilidad, pero también que son técnicas. Tú no puedes cultivar 2 veces lo mismo, por una cuestión de rotación, ¿te fijas? Entonces, nosotros creemos que este año esa meseta que genera la avena fue de alguna manera compensada por trigo. Si uno mira las cifras de la Araucanía, que es la zona más importante de superficie sembrada, justamente cae la avena y aumenta el trigo. Ya, ¿y la Araucanía vuelve a concentrar gran parte de lo que es la siembra de estos dos granos? Así es. La ¿Y por qué? ¿Qué factores explican eso? Mira, es una pregunta que puede tener varias respuestas, tal como la anterior. Yo creo que primero hay un tema estructural, que hay ventajas comparativas de producción de estos cereales en la Araucanía, una zona históricamente relevante. Hubo expectativas de precios que de alguna manera motivaron una mayor superficie de trigo esta temporada, expectativas que están por verse si es que se van a cumplir o no. Pero también hubo una baja en los precios de la avena la temporada anterior. Entonces eso implicó que no hubo un aumento, sino una caída en la avena. Es decir, en los precios. Sí, como que tiende a haber, hay un elemento, no el único por supuesto, que responde al precio anterior como predictor de la próxima temporada, y eso determina qué siembro. Yeah. Entonces, y creo que eso también es un elemento a poner sobre la mesa. En la medida que el agricultor siga pensando solamente en los precios, queda un tanto a merced de lo que ocurra en el momento y no permite proyectar esto en el mediano y largo plazo. Entonces, creo que incluso Cotriza está llamada en las próximas definiciones que van a haber con las nuevas autoridades a qué destino se le quiere dar a los cultivos tradicionales realmente. Porque se habla de soberanía alimentaria, en la avena tienes el elemento además de exportación, entonces soberanía alimentaria es bonito decirlo, es bonito pensar en aquello, pero en la medida que tú tienes una superficie que se mantiene más o menos estable, no va a generar una soberanía significativa, por decirlo de alguna manera. En el caso de la avena, que se observan ajustes en distintas regiones, sí. ¿Qué nos dicen esos movimientos? Mira, en el caso de la avena, que se mantuvo relativamente estable en términos agregados, aparecen cosas interesantes que nos encantaría que fueran observadas no solamente por la autoridad a nivel central, sino por la autoridad a nivel regional, Verónica. Por ejemplo, en los ríos se produce un aumento importantísimo en la superficie de avena que compensa la caída en la Araucanía. Yeah. Y hay otras regiones más al centro que están siendo también destinadas a superficie de avena. Entonces, uno muchas veces escucha que los cultivos se van moviendo hacia el sur. Ojo, no es tan así, y esta disponibilidad de datos que nosotros esperamos que sea utilizada no solamente por la cadena productiva, sino también por la academia,
pueda permitir más orientación en las decisiones de política pública y en definitiva de comercialización. Obvio. Oye, y este año además se incorporaron arroz, cebada y lupino al monitoreo. ¿Qué importancia tiene contar con estos datos? Mira, el arroz es tremendamente relevante y se cultiva solo en 2 regiones, Maule y Ñuble. Y en el caso de Maule, por ejemplo, Parral es aquella comuna del país donde más se cultiva este cereal. Lo mismo que en el caso de la Araucanía, se pelean en el primer lugar Victoria, Traillén, y de a poco nosotros, en la medida de nuestra disponibilidad, hemos intentado tomar contacto con las autoridades comunales, porque no es lo mismo estar en la región de mayor superficie de un rubro que no, y eso implica también que tú lo puedes utilizar para mejor poder de negociación, por decirlo de alguna manera. Claro. Y yo creo que eso falta en la medida de sacarle provecho a estos datos que nosotros evidentemente estamos muy interesados en que así sea. Bueno, justamente estaba pensando yo en el productor. ¿Cómo puede usar esta información, Gonzalo, para anticiparse al mercado? Mira, imagina que tú y yo pertenecemos justamente a Parral y producimos arroz, y no nos conocemos, y estamos evaluando tomar una decisión de cosechar nuestro arroz e ir a venderlo a los poderes compradores, y lo hacemos por separado. Bueno, a cada uno nos van a atender por separado, nos van a ofrecer un precio, tú vas a decir sí, no, pero distinto es que sumemos nuestros volúmenes y vamos a negociar conjuntamente. Evidentemente que ahí hay una ganancia que es la que se puede sacar de este tipo de información. Es decir, si por ejemplo las comunas más relevantes de trigo en la Araucanía, Victoria, Traillén, se reunieran y al menos una parte importante de la oferta fuera asociativa y coordinada, estoy seguro que habrían mejores condiciones de negociación. Oye, eso es lo que ustedes hablan de reducir las asimetrías, digamos, de la información. Tal cual. Claro, para negociar en conjunto. Claro, porque en el fondo, como en Chile opera una estructura oligopsónica, es decir, pocos demandantes y muchos oferentes, evidentemente que los costos de tener información van a ser mucho más altos para los que están desagrupados. Y por eso que nosotros disponibilizamos esta información en la página web, que los invitamos a revisar. Sé que ustedes también lo hacen. Tenemos las 3 temporadas, primero con los 2 cultivos, después con la avena y después con los 6 que acabamos de revisar, disponibles a nivel de comuna y descargables también en el Excel para que puedan hacer los análisis que ustedes estimen pertinentes. Con estos datos, ¿qué señales les permiten empezar a proyectar para este... No sé si podemos hablar ¿se puede aventurar cómo viene este 2026? Es una gran pregunta. Yo diría que está por verse algunos elementos que, por ejemplo, hay que analizar si llegaron para quedarse. Ejemplo, el tipo de cambio. El tipo de cambio hace un año, tú sabes, estábamos cerca de los 1.000 pesos por dólar, 1.000 pesos por dólar, y este año estamos cerca de los 900. En la medida que nosotros estamos abiertos al comercio internacional, el tipo de cambio puede quedarse en esos niveles. Eso va a implicar una presión a la baja en los precios, que si siguen siendo las señales con las cuales toma la decisión el agricultor, evidentemente uno podría haber presiones a no sembrar. Pero cuando tú conversas con la gente también te dice, oye, yo me he dedicado toda la vida a esto, a lo más puedo rotar, pero yo siempre me he dedicado a los cultivos tradicionales. Por eso que creo que tu pregunta, si bien se puede interpretar en el corto plazo, donde evidentemente están las decisiones de qué siembro con mi expectativa de precio, qué semilla siembro porque va a tener mayor o menor rendimiento, también el mensaje que siempre subyace es qué hacer para que este sector sea más sostenible. Cómo no estar que solo el paradigma sea el precio de la jornada y que, por ejemplo, se pueda agregar valor. Evidentemente hay ciertos cultivos donde tú puedes hacer superalimento y en otros no, pero evidentemente que en la medida que uno no tiene el paradigma de solo venderle a un solo poder comprador, sino que tener más opciones, te puede significar un sector mucho más sostenible en el mediano plazo, que yo creo que es lo que debería ponerse en la agenda pública. ¿A qué otras variables tienen que estar atentos los productores? Bueno, como decíamos, primero el tipo de cambio, segundo el precio de los fertilizantes, tercero, yo diría que más que una variable es el propiciar que sus autoridades generen asociatividad, coordinación, que permitan dentro del mercado encontrar soluciones. Volvíamos al ejemplo del arroz. No da lo mismo negociar de forma individual que asociativa. Nosotros, además de la superficie sembrada,
todas las semanas vamos a publicar el avance de la cosecha, cómo va avanzando la cosecha. Es decir, si tenemos 70.000 hectáreas en la Araucanía de trigo, en la primera semana de medición se van a haber cosechado 4.000. Después va a seguir eso avanzando y en algún momento la cosecha se puede rápidamente avanzar hacia el final o puede detenerse. Esas señales, si tú todavía no has cosechado y queda poco trigo por cosechar, evidentemente que si yo las ocupo para tener un mejor precio de compra, esperamos que sea así en virtud de toda la cadena productiva. Gonzalo, hablemos de Cotriza como comprador. Sí. Entonces, ahora, en algún minuto se pidió la intervención de Cotriza, no sé, fue el año pasado. En varios minutos, no solo en algunos. Bueno, cuando el precio estaba por supuesto, por el suelo. Sí. ¿Qué pasa ahí? Mira, ¿De quién depende? ¿Intervino? ¿No intervino? Sí, es una pregunta súper válida que es bueno debatirla. Primero, Cotriza se creó con ese fin que hablábamos de sostener un sector. Eso fue cambiando. Hoy día, cuando Cotriza entra de una manera bastante agresiva y automática, es cuando se verifican dos condiciones. Primero, que el mercado no esté fluyendo, como por ejemplo si es que hay poderes compradores que cierran sus poderes compradores y hay una oferta que no tiene dónde colocar sus productos, Ya. ahí se puede activar este poder comprador de Cotriza, fluidez. Y lo segundo es que... ¿Pero fluidez o sobre oferta? No, fluidez, porque puede ser que en el caso de nosotros podríamos tener almacenado grano y puede no haber oferta de grano y podemos nosotros vender grano. ¿Te fijas? Entonces puede funcionar para los dos lados, pero sí tiene que ver más con posibilidades de que una oferta no tenga dónde ser puesta. Okay. Es más para el lado que tú mencionas. Pero el otro no necesariamente es descartable. Okay. Y la otra es que los precios domésticos que están pagando los poderes compradores estén muy desalineados de los precios internacionales, que no es lo mismo decir que los precios sean bajos. Porque cuando hay presiones bajistas a nivel mundial o el tipo de cambio está apuntando a un menor valor, evidentemente que eso tiene presiones bajistas en los precios, en los valores domésticos. Y nosotros entendemos el reclamo de los agricultores que ven sus costos, ven los precios que se están pagando. ¿Y acá qué fue lo que pasó? ¿Bajaron o se desalinearon? En el caso de esta temporada o de la temporada anterior, estábamos muy cerca de que bajaran del precio al cual el industrial o el agricultor podría exportarlo. Entonces, estuvimos muy pendientes de monitorear el mercado, arrendamos una dependencia en una parte donde Cotriza no tenía planta, que era en el Ñuble, pero no la ocupamos porque nunca se generó ese desalineamiento con los precios internacionales. Es decir, nosotros podemos activar en cualquier momento esta posibilidad de entrar al mercado, cuando es por motivos técnicos, son los que te mencionaba anteriormente, pero también puede ser por motivos políticos, que no necesariamente tengan que ver con la identidad de Cotriza como una empresa, pero Cotriza puede servir para ese fin político y eso lo gatilla el Ministerio de Agricultura. Y ahí el Minagri nos dice, ¿sabe qué? A mí me interesa que actúe en este territorio, porque si bien puede que no estén las dos razones, a mí me interesa en tanto política pública que usted opere como poder comprador y ahí veremos cuál es el precio al cual Cotriza debe ingresar. Así que así ha sido hasta el pasado. Tuvimos una temporada en el maíz donde compramos 18.000 toneladas porque los poderes compradores, producto de la influenza aviar y otros temas que hubo, no estaban comprando y los agricultores no tenían dónde vender y el maíz se seca o no se alcanza a secar, más bien, se pudre. Entonces, había un tema... ¿Compramos y vendieron? Claro, compramos y después tenemos que vender, pero eso ya a los agricultores se les pagó, ¿te fijas? Entonces, el problema lo tiene la empresa. Lo tiene la empresa de asegurar de que al menos va a poder vender a un precio más alto del que compró o al menos empatar, porque después vamos a salir en los listados de las empresas del Estado que pierden recursos. Hasta el momento lo hemos hecho bien, en el maíz no perdimos, al año siguiente en el trigo que lo hicimos en la Araucanía y en Maule tampoco, pero requiere mucho estudio y utilizar mecanismos de cobertura internacionales. Ahora, con respecto a esta temporada, Verónica, lo que vemos hasta el momento es que los precios son más bajos que las temporadas anteriores, es decir, estamos ante un problema de precios bajos, no aún desalineados con los mercados internacionales. Vemos una gran sobreoferta de Argentina que está generando una presión también ahí a mayor stock de eventuales importaciones. Y en definitiva estamos muy atentos a
que los precios que hoy día se están verificando sigan en esa trayectoria o eventualmente haya que empezar a tirar las alarmas para evaluar una participación de la empresa. Pero hasta el momento no lo hemos visto. El tipo de cambio, 100 pesos menos que la temporada pasada, te va a incidir sí o sí en el precio doméstico, ¿te fijas? Pero también va a pasar que conforme vayamos viendo cómo avanza la cosecha, puede producirse sobreoferta o escasez de trigo nacional. Y si la cosecha avanza lento o hay menores rendimientos, los precios van a incrementarse porque los poderes compradores van a necesitar competir por adquirir trigo, maíz o el producto que se necesite. También estamos atentos a aquello para entender mejor este mercado. Oye, 2 preguntas en 2 minutos, así que una cada una. A propósito de lo que estás señalando, Cotriza es una empresa estatal y dado el cambio de gobierno que viene, es una empresa que en general, trasciende, en términos de política pública. Es como el SAC, digamos, que se mantiene un poco independiente del gobierno. O sea, yo sé que depende del gobierno, pero ¿es una empresa consolidada en ese sentido? 60 segundos para responder eso. Muy bien. En abril cambia el directorio sí o sí, porque es parte de la tradición republicana. ¿Ya? Que cuando cambia la administración se pone un nuevo gobierno. El directorio anterior tomó la decisión que el cargo de gerente general que yo desempeño fuera concurso público. ¿Ya? Y ahí le introduce un cierto elemento de neutralidad. Pero evidentemente que esta labor de rol social, de información, de tener un laboratorio arbitrador, evidentemente que se ha mantenido en el tiempo y que de alguna manera hace pensar que las decisiones van a ir más por el lado de preservar a esta empresa que de decir, ¿sabe qué? No me interesa que haya información, no me interesa que tenga un laboratorio, ojalá que así sea también. Ya, y me quedan menos de 30 segundos. Para cerrar, ¿qué mensaje le daría a los agricultores para planificar este 2026 con más información, menos incertidumbre? Que usen la información de superficie sembrada, que usen la información de los avances de cosecha, que si no la pueden ubicar o no son capaces de encontrarla, nos llamen, nosotros tenemos nuestra línea abierta, los agricultores nos llaman, nos escriben, para que puedan también tener mejores condiciones de negociación, y lo mismo para los poderes compradores. Cotriza se debe al mercado para que este funcione de manera transparente, fluida, y que todos puedan tener un bienestar producto de mejores condiciones de comercialización. Gonzalo Becerra Martínez, gerente general de Cotriza, muy amable por haber venido a nuestro estudio, por conversar con nosotros. Te deseo un excelente 2026. Muchas gracias, Verónica. Un agrado haber estado acá y espero que sea pronto una vuelta. Estamos terminando el programa del día de hoy. Llegó Primeris, el nuevo lanzamiento de Point con solo 120 gramos por hectárea, mejora calibre, color, resistencia al estrés. Es más que un alga, es distinto, es Primeris, es otro producto de Point. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado también. Ha estado súper entretenido el programa del día de hoy. Ya nos vamos con todo con enero. Así es que sigan disfrutando de unas lindas vacaciones quienes lo están y quienes están trabajando como nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. Un abrazo. Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización. El Agro en agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.